Bueno, Víctor, mira, está ahora mismo en la palestra pública, se ha viralizado mucho un video donde aparece precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo de Ucrania y otrora hasta donde yo pensaba que era su gran aliado en esta guerra que ya lleva creo que 2 años ya entre Rusia y Ucrania. Hay muchas hipótesis, teorías de conspiración, hay muchos genios que hablan sobre las razones de esta guerra. A todas luces se sabe que detrás de la guerra hay un elemento económico, hay un elemento de sobrevivencia, hay un elemento de supremacía, hay un elemento de control, hay un elemento de imposición, hay un elemento sobre todo de geopolítico que tiene que ver mucho con las riquezas y la ubicación estratégica de los pueblos. Estas guerras se van a dar, se dieron y se seguirán dando. Pero cada día más se hace la guerra mucho más descarada, independientemente de que las armas no son el elemento distintivo, sino el manejo de la información. Todos conocemos que Donald Trump ha sido un artista, ha sido, digamos, un actor que de repente te hace una dramatización como un cocodrilo y tú no sabes si lo que está haciendo es lo que quiere hacer o lo que está haciendo es para lograr otra cosa. Pero se junta también con otro actor de verdad que es el presidente ucraniano, Zelensky, que viene precisamente del arte, un actor de mucha reputación allá, lo vi en alguna película de allá, y de repente se da algo que desde el punto de vista de la diplomacia, del protocolo de Estado, yo no lo había visto nunca. Yo sí siempre he visto que los diferentes presidentes o líderes de países, cuando se encuentran en un escenario determinado, hay un forcejeo por una lucha de dar una sensación de poder, cómo se saludan, cómo se colocan, las expresiones de las manos, el lenguaje corporal no verbal. Y de repente esto es una lucha sutil, pero la diplomacia se le tiene mucho respeto todavía. Lo que no pasó ahora mismo, en donde se supone que va a haber una discusión de Estado que tiene una parte íntima, una parte privada que no se ve, y luego entonces que se ponen de acuerdo, se supone que ahí es que la prensa entra y se le da a conocer a los acuerdos que se ha llegado. Este evento que ocurrió puede analizarse de diferentes perspectivas. Geopolíticamente yo no tengo tanto conocimiento ni tanta autoridad, pero desde el punto de vista de la psicología del poder, tú le puedes sacar mucho filo. Entonces, ponemos en doble moral este acontecimiento para hacer un breve análisis. ¿Cuál es la perspectiva que el enfoque que tú les das a este lamentable hecho? Porque tú lo puedes analizar desde el punto de vista de un abusador. Lo puedes analizar desde el punto de vista de una persona desconsiderada que después de tantos millones de muertos, de alguna manera incentivado también por el mismo Estados Unidos, ahora otro presidente viene y dice, no, que vamos a buscar la paz. Tan sencillamente. Y agarra al presidente ucraniano como si fuera un niño que lo somete a la obediencia. ¿Cuál es la visión que tú tienes sobre esto aquí en doble moral? Noel, las guerras no deberían existir, es lo primero. Todas las guerras deberían ser evitadas. Sin embargo, a la altura que se encuentra la humanidad y con los recursos que tiene la humanidad, todavía los hombres y las naciones acuden a la violencia para resolver conflictos económicos, ya ni siquiera ideológicos, sino por el control y el posicionamiento de un nacionalismo que ya a esta altura, con toda la globalización, con la internalización de las comunicaciones, con que el mundo se ha puesto pequeño, real, efectivamente,
porque nuestra capacidad para movernos, para comunicarnos es inmensa, las guerras ya no deberían de existir. Entonces, al mundo se sorprendió hace 2 años cuando Rusia ataca al territorio ucraniano sobre una cuestión bien sencilla y fácil de tratar en otros escenarios. Rusia afirma que se había cansado de advertir que Ucrania no debería de intentar pertenecer al Tratado del Atlántico Norte, mejor conocido como la OTAN, porque eso pondría a su enemigo militar y a su enemigo económico y a su enemigo histórico. Fíjate que en todo lo que es la geopolítica en este momento, Rusia aparece no como el enemigo ideológico de Estados Unidos, sino como su enemigo militar, porque no compite comercialmente con Estados Unidos. Entonces el enemigo comercial es China, que no es un enemigo militar de los Estados Unidos. Entonces, Rusia está luchando por lo mismo que lucharía China. Sí, pero, en términos comerciales. Pero que la estrategia de China es simplemente, es suave, es de seda. Pero es contundente. Pero es contundente, claro, porque tiene la estrategia de conciliar con todo el mundo. China no está preparando un ejército ni energía atómica para pelear con el resto del mundo. Pero Rusia y Estados Unidos se han quedado en ese encuadre posguerra fría. De manera que la provocación, a mí me parece que fue una provocación, el hecho de acercarle a la OTAN a la frontera rusa, sobre todo porque los que conocen el territorio entienden que gran parte de la población que está en esa frontera se siente ruso y no se sentían identificados con pertenecer. Y fue ese caldo de cultivo que facilitó el ataque o el inicio de la guerra por parte de Putin, entendemos nosotros, hacia Ucrania. Pero ¿qué sucede? Que esa es una guerra que Ucrania no puede pelear sola. Todo el mundo ha visto que es una guerra que otros han peleado poniendo a Ucrania de frente. O sea, Ucrania ha puesto a los hombres probablemente, aparte de los mercenarios de todo el mundo que han ido a pelear a Ucrania, porque el gobierno se lo ha permitido. Pero los Estados Unidos, algunos pueblos de Europa y sobre todo Estados Unidos han puesto los armamentos, han puesto la estrategia, han puesto la propaganda política y han comprometido al resto del mundo para convertir a Rusia en el malo, en el villano de este proceso. Donald Trump había advertido que era una guerra innecesaria y que si él hubiese sido presidente no se hubiese dado esa guerra. De manera que está cumpliendo con su palabra y casi está cumpliendo con todo lo que prometió desde el primer día. Sí, eso hay que reconocer. Hay mucha coherencia en esto, ¿no? Porque muchos políticos prometen y luego que están ahí, como decimos nosotros, con la ñoña puesta. Él lleva una proyección distinta a la del primer periodo. Pero está trabajando en cumplimiento con su palabra. Sí, quizá en el primer periodo él creía que podía tener un segundo mandato, pero ahora solamente tiene una oportunidad en la historia y le está aprovechando como empresario, como tipo dedicado a conseguir meta que es. O sea, una persona completamente decidida a crear a los Estados Unidos de Norteamérica a su estilo y semejanza. Pero hay que tener cuidado porque tú sabes que el Estado tiene el principio de la continuidad. Sí, claro, pero lo que ha ocurrido ahora es que, aunque la mitad de la población casi no votó por él, porque Donald Trump gana con un 49%, no pasó el 50% del voto popular, o sea, de voto a voto, de persona a persona, sino que ganó por la estrategia esta de los colegios electorales, donde arrasó finalmente porque necesitaba 200 y pico para ganar y consiguió 300 y algo. O sea, Donald Trump ganó contundentemente las elecciones por esa vía en los Estados Unidos. Se ha rodeado de aliados, pero todo el mundo ve bien que una guerra se pare. No puede haber una guerra permanente. El mundo entero tiene ahora casi 20 conflictos armados y todos los días caen seres humanos de manera innecesaria. Pero aquí hay que analizar cómo que se le piensa poner fin a la guerra también. Bien, pero el problema de la guerra es que la guerra no puede volver atrás, Noel. Es cierto que hay muertos de parte y parte. Es cierto que hay abuso porque Rusia se ve como el país invasor. Pero también es cierto que no hay posibilidad material de ganarle una guerra a Rusia en su territorio, salvo que no se acudan a armamentos altamente sofisticados que nadie sabe cómo iría a la humanidad si se sacan los arsenales nucleares, aunque sean tácticos. Entonces, 2 años después, tenemos a Ucrania con gran parte de su economía destruida, el territorio ruso probablemente intacto, Estados Unidos con miles y miles de millones de dólares invertidos en la guerra, y ha llegado un presidente que lo primero que te dice: voy a reducir el Estado, voy a quitar las agencias que no sirven, voy a cancelar gente,
voy a priorizar y a optimizar el dinero en los Estados Unidos. Y le han dicho, esta guerra no está costando tanto dinero. Por lo tanto, tiene que negociar. ¿Y con quién va a negociar? Va a negociar con el más débil. Y el más débil es el presidente de Ucrania. Ok, pero la forma, para una persona de Estado, para un presidente, la forma es casi tan importante, es más importante que el propio fondo. Entonces, la manera como Trump está poniéndole fin a la relación con Ucrania y su presidente, fue un irrespeto a los propios ucranianos. Yo creo que esa forma de tú hacer el simulacro de que yo soy el padre y que yo tengo que someterte, históricamente yo no había visto eso. Sí, pero mira, la pregunta que yo me hago, si es con el presidente chino o si es con el propio presidente de Rusia, él hubiese asumido un comportamiento tan fuera de la diplomacia y del trato ético que tiene que tener un presidente. No, porque también tiene que entender que Zelensky puede ser el presidente de Ucrania, pero no tiene la altura que tiene un Putin o que tiene el presidente del buró en China o que tiene el propio Donald Trump. Pero hay presidentes de países pequeños que tienen mucha dignidad y que la dignidad sobrepasa el poder que tiene su país. Fidel Castro en su tiempo y muchos otros. Tú lo sabes. Ahí, Ortega ahora mismo. Pero el propio Balaguer, cuando salía también a aguas internacionales, le daba cátedra a la mayoría de los lugares donde iba. Claro que sí, pero ahora déjame recordarte que hay una máxima que dice que el que paga manda. Y son los Estados Unidos que están financiando la guerra en Ucrania contra Rusia, o la defensa de Ucrania contra Rusia, y quiere ponerlo así. Entonces es el país que pone el dinero, que va a poner la condición. No es verdad que en este contexto el presidente norteamericano no ve a Ucrania como su deudor. O sea, usted me debe a mí y de qué forma me va a pagar. Le ha planteado, me pagas con tierra, me pagas con intereses, me paga esta deuda de alguna manera, pero de todas maneras yo tengo que tener éxito para parar la guerra. Ya paró los tiros. Donald Trump, independientemente de lo que tú creas, está salvando vida en este momento. Y así es que tiene que ponerlo. Está salvando vida en Gaza porque separaron el asesinato masivo que tenía Israel contra la Franja de Gaza. Está parando, se ha detenido el conflicto bélico en la propia Siria. O sea, los conflictos están detenidos en este momento porque no se está alimentando la llama de la guerra. Y eso es el Entonces, hay gente que están diciendo por ahí que Trump es un mesías. Entonces, Trump es el mesías, entonces. En esa línea que tú lo vas a plantear. En este momento va camino al Premio Nobel de la Paz. Al Premio Nobel de la Paz. Por encima de Clinton, por encima de Obama, que se lo dieron al propio Obama. Pero plantéasela a la novia y a las esposas y a la madre que no están perdiendo hijos en la guerra en este momento. Está bien, pero un presidente como Trump, que es una personalidad, que es el engendro de lo que es la práctica posmoderna, o sea, la filosofía de la posmodernidad se hace humana en la figura de Donald Trump. Por todos los exabruptos que hace, por todos los digamos, los papeles que representa, cuando él debería ser un representante del presidente de la potencia más. Pero es ahí, Donald Trump se presentó con una gorra que dice América es grande. Sí. O sea, tiene un criterio de recomponer el liderazgo norteamericano en el mundo, porque se perdió. Y cuando los Estados Unidos son débiles, arrancan los conflictos mundiales, porque es como cuando el papá es débil en la casa, los hijos hacen lo que le da la gana. Entonces ha encontrado un mundo en declive, que encuentra a Estados Unidos postrado, peleando una guerra por tercera persona, pero una guerra que está perdiendo. ¿No sería eso entonces una salida de los Estados Unidos, pero pendiendo ante el mundo? ¿No perdería los Estados Unidos su poder los Estados ante el Unidos mundo? No pierden, porque los Estados Unidos ganan un aliado importante que es Rusia para entrar en un periodo de paz. Porque si los Estados Unidos entran en un periodo de paz con Rusia, resuelven su problema comercial con China, todo eso beneficia a todos nosotros. Nosotros estamos perdiendo, ¿sabe cuánto? Mira, aquí a ti y a mí nos interesa la paz en Ucrania. Sí. Eran 20,000 rusos probablemente que venían anuales y unos 10,000 ucranianos que venían. Fíjate, cuando comenzó la guerra,
se quedaron varados aquí, que hubo que buscar aviones y esas cosas para volver a retornarlo, no al país en crisis, hubo que ponerlo en terceros países, porque no íbamos a devolver turistas a un país que estaba siendo bombardeado. O sea, nos creó un problema como anfitriones de esos turistas. Nosotros estamos perdiendo, República Dominicana, perdemos miles de dólares, millones de dólares por el conflicto en Ucrania, salvo que también se nos encarecieron algunos productos que provienen de allí. Tú justificas, ves bien ese acto público, ese comportamiento público de Donald Trump frente a una figura de menor poder que él, de tratarlo como si fuera un niño, de tratarlo como si fuera una basura. Es que ese presidente ha sido poco inteligente. ¿Tú crees que Zelensky es poco inteligente, llegar hasta donde él ha llegado? No, es que él no ha llegado a ninguna parte. Él estaba peleando. Es más, a Ucrania la convirtieron en un laboratorio de guerra. ¿Un laboratorio de guerra? Sí, un laboratorio para probar armas, un laboratorio para probar tanques, un laboratorio para probar aviones. Ve, Ucrania estaba haciendo drones. Una estupidez. Drones, por ejemplo, una estupidez. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Rusia tiene potencia bélica para terminar una guerra en 20 minutos. Entonces, ¿por qué se está perdiendo? No vengas tú con la misma teoría. Pero claro que sí. Pero eso lo dijo el presidente de Rusia. Pero claro que sí. Que eso era una entrada y una salida, que de una vez iba a estar resuelto. Porque hicieron una guerra convencional de tirito, de pañuelito, de tú me das una galleta y yo te doy otra. Y no se usaron las armas ahí que tiene Rusia reservada para conflictos mayores. Y los Estados Unidos saben que Rusia tiene armas reservadas para conflictos mayores que no se iban a usar contra hermanos. Porque los ucranianos son los papás de los rusos. Rusia no nació en Ucrania. Mira, lamentablemente hay personas, hay pueblos que son elegidos como tontos útiles. Y lamentablemente tú sabes que el conflicto no es Ucrania y Rusia. Tú sabes que el verdadero conflicto está en lo que están detrás, los intereses que están detrás de los ucranianos. Al final siempre va a haber un solo perdedor, y es el pueblo ucraniano. Fueron todos esos jóvenes que murieron en esa guerra, donde ellos mismos, en el fondo, no ganaban nada si ganaban la guerra. Los ucranianos no iban a ganar nada si ganaban la guerra. Exactamente. Los ucranianos fueron utilizados y están en medio, y ahora la potencia que los utilizó sale ahora con la bonita cara que hay que buscar la paz, hay que dejar la guerra hasta aquí, pero con unas condiciones que no benefician a Ucrania, sino que benefician a Rusia. Así cualquiera, así terminas tú un conflicto con un vecino tuyo. Pero es que Ucrania no si está... la pared terminan dándote a ti la mayor cantidad de terreno. Pero es que si tú analizas todos los portales, sobre todo portales que son liderados por gente con mucho conocimiento bélico, te dicen que no existe posibilidad de que Ucrania gane esa guerra. Puede ser de 4 años, 10 años, 20 años, 30 años, no va a ganar esa guerra. Pero te repito, no es Ucrania el que está peleando ahí. Bueno, pero por eso mismo a Ucrania le conviene la paz. Es Ucrania la que recibe los tiros. Pero tú no estás mirando también que ese tratamiento a Zelensky también es a lo europeo. Los líderes europeos van a recibir el mismo tratamiento. Eso es lo otro. Van a recibir así mismo la victimización, el aspecto de la victimización. Donald Trump no dio pie a que se victimizara a Zelensky. Sí. Porque ¿qué están haciendo los europeos ahora? Los chistosos. Claro. El trato fue muy prepotente, pero el trato no fue sorprendente. Ya a Chávez, el presidente, el rey de España lo mandó a callar en un cónclave mundial. Sí. ¿Ve? O sea que ha habido exabrupto de líderes que se entienden que están por encima, ya sea de la persona o ya sea del país. Entonces nosotros tenemos un líder en Donald Trump que entiende que él liderea al mejor país del mundo, a la primera potencia del mundo que había sido avergonzada en muchos escenarios por parte del liderazgo demócrata. Entonces ese es su interés ahora, en recomponer esa imagen de Estados Unidos. Pero recuerda, vuelvo a decirte, que Estados Unidos necesitamos todavía que sea el policía mundial, porque es el individuo que puede detener todos esos focos bélicos que se amparan y que son financiados por su propia industria bélica, y creemos nosotros que una persona que decida, vamos a hacer negocio en buena ley. El país que más guerra ha incentivado, que más guerra ha creado, es Estados Unidos. ¿Tú estás de acuerdo que sea entonces el policía del mundo para que
ser el policía del mundo, ser la persona justa, la persona equilibrada, la persona que pone el control. Estados Unidos representa ese perfil. Pero yo te pregunto, el Tribunal de la Haya mandó a meter preso al primer ministro israelí. Ve, él viajó a Estados Unidos a reunirse con Donald Trump y nadie le puso la mano. ¿Qué dice eso? Que el Tribunal de la Haya ya no tiene ninguna potestad para que entonces Maduro sea apresado, que también tiene una orden de apresamiento sobre Maduro. Entonces, las cortes internacionales le dijeron a Israel que parara el genocidio que estaba sosteniendo en la Franja de Gaza. Todavía en los últimos minutos, con Biden preparando su escritorio para entregarlo, seguían muriendo personas en la Franja de Gaza. Y no hay un tiro después que Donald Trump está ahí. Israel aceptó inmediatamente que dejara de... Porque Estados Unidos se lo ordenó, porque tampoco Israel es Israel sin Estados Unidos. No, pero yo voy a hacer otro análisis. La recomposición que tenemos, entonces no es una recomposición netamente geográfica, sino una recomposición de intereses. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, porque si el mismo Estados Unidos, espérate, el mismo Estados Unidos, con un presidente, tenía una actitud ante las guerras fuera de los Estados Unidos, defendiendo sus intereses, llega otro presidente y es el mismo Estados Unidos que ahora tiene una posición distinta frente a la guerra. Claro, lo que quiere decir que el problema no era entonces de los Estados Unidos con esos países, sino el problema era de los intereses dentro de los Estados Unidos con esos países. Bueno, siempre va a haber así porque la guerra, todo conflicto bélico busca interés económico, interés político, interés religioso. Pero el liderazgo demócrata permitió, porque no tenía fortaleza, y se dejó llevar por los intereses territoriales de estos países que abrieron guerra por cualquier razón. Pero la historia no ubica a los demócratas como un partido guerrerista, que las guerras más grandes se han dado en los periodos de gobierno. Nosotros fuimos invadidos por la administración demócrata en el 65. Claro que sí, los demócratas también juegan a la guerra, pero juegan una guerra sin liderazgo. Pero ahora tú tienes... ¿Cómo fue una guerra sin liderazgo? Claro, es una guerra con un presidente que no asume, solamente va al Congreso a pedir dinero y la industria bélica entrega el dinero, pero no hacen absolutamente nada por liderar la guerra. La guerra no puede ser infinita. Tú metiste otra variable. No puede ser infinita la guerra. ¿Qué gana la industria bélica en esto? Sí, mucho. Porque esa es la contradicción, digamos, de la humanidad y del comercio, del capitalismo. O sea, el negocio mío, oye cuánta paradoja hay. El que tiene una funeraria y quiere pedirle a Dios que su negocio prospere, que implícitamente le está pidiendo a Dios que mate gente. Claro. Oye, qué paradoja. El médico que vive de que la gente se enferme, de curar personas, si quiere ser exitoso, entonces tiene que solicitarle a Dios que enferme personas. Siempre tiene que haber un objeto de la ciencia. Y entonces la industria bélica, que es la parte que no se ve, porque ¿quién es que paga entonces? El político, la víctima siempre de los cuestionamientos a los procesos trágicos, como en este caso, es el político que sale, pero y entonces el empresariado de la industria bélica, ¿dónde queda? Está detrás. Y no solamente de la industria bélica, sino de la industria de la reconstrucción. Cuando Donald Trump dice que él quiere convertir en el Mirador de Oriente a la Franja de Gaza, quienes irían a levantar esos edificios y a crear esos hoteles son los intereses norteamericanos. ¿Por qué nosotros entramos aquí para territorial, acercándonos a este problema, al conflicto de que el secretario de Estado llama a Danilo y le dice, usted no vuelve, váyase para su casa? ¿Por qué? Porque nosotros le compramos aviones a Brasil. Nosotros no fue las carreteras. Ajá, no fue el giro. No fue el giro para los chinos. Rompí con Taiwán. No, pero también con Brasil. Los chinos todavía no eran, era un problema político importante, pero no tenían la incidencia que tenía el hecho de que tú contrates el acueducto del noroeste. Todo fue Brasil. Que las construcciones de los túneles y elevados la hizo Brasil. Que los aviones se le compraron a Brasil. Entonces Estados Unidos dice, ¿y entonces por qué no nos están comprando a nosotros? Vete a averiguar qué está pasando ahí.
Es que no vendemos aviones nosotros, es que no tenemos empresas. O sea, la desgracia de Danilo estuvo ahí. Yo estaba escribiendo sobre eso. En asociarse económicamente. Yo entendía que era el gran giro que dio. Pero por eso fue. ¿Quién fue que denunció los 92 millones que nadie cogió? ¿Fueron los Estados Unidos? Sí. Pero fue parte de un proceso universal que te incluía todos los países de acá, del Caribe, del área, Centro y Suramérica. Pero ¿por qué abrió investigación contra esa empresa? Porque esa empresa le estaba quitando el liderazgo en los procesos de construcción. Claro, pero yo entiendo que ese no fue, el punto de inflexión en donde los Estados Unidos se le vira a Danilo Medina. O sea, históricamente, desde finales del siglo XIX, los Estados Unidos siempre ha tenido una incidencia. Por eso yo no creo que nosotros hemos sido independientes nunca. Nosotros siempre hemos estado bailando entre una nación y otra, pero la manera más sutil de tú intervenir un país es precisamente dándole beneficio, entre comillas, económico, y después entonces yo te voy a tener que eternamente estar pagándote a ti. Mira, cuando yo crecí, el método que yo conocí de cerca, porque lo explicaban los ingenieros, yo te presto para que tú hagas una carretera, pero me compra los tractores y todo lo insumo a mí. Ya. Eso es sencillo. O sea, no hay nada gratuito. Me debe el préstamo, pero también son mis empresas las que hacen la carretera. Sí. ¿Por qué nosotros no somos una nación de interés para los Estados Unidos, como lo es Ucrania, por ejemplo? O sea, ¿qué busca Estados Unidos metiéndose con Ucrania, defendiendo a Ucrania? La posibilidad de que tiene Ucrania, lo que la conocen te dicen, que puede ser el gran granero de la humanidad. La cantidad de productos agrícolas que se dan en Ucrania que van directamente a apoyar el estilo de vida de Estados Unidos es inmensa. Pero ahora resulta que también hay minería que le interesa a Estados Unidos. No es la posición también en términos geográficos y de las diferentes rutas del comercio que se pueden establecer también, aparte del tema de la producción y distribución de los combustibles, sobre todo de esto. Porque en una ocasión nosotros fuimos una joya, deseada por diferentes países. Sí, en la Primera Guerra Mundial, sobre todo. La economía se llamó la economía de postre. Pero está bien, yo te digo por la ubicación estratégica del punto de vista bélico y del punto de vista de tú poder transitar de manera libre. Todavía somos la gran ventaja competitiva y comparativa de la República Dominicana es que está situada geográficamente cerca de 3 continentes. Eso es una maravilla donde nos colocó la naturaleza. Pero para ese tiempo que tú dices, nosotros nos movíamos como también muy importante porque producíamos café, tabaco y azúcar. Y en ese momento... Sobre todo azúcar. Éramos parte de lo que se llama... Sí, pero ese no era... El atractivo era la ubicación geográfica, sobre todo de la bahía de Samaná, que era muy anhelada y era un punto estratégico para que de aquí los diferentes, barcos pudieran transportarse de un lugar a otro de manera estratégica en tiempo de la guerra, 1914, nosotros 1900. Estamos frente a Sudamérica, a la entrada de Sudamérica, de la Guyana, de Colombia, de Panamá. Nosotros estamos cerca de todo y siempre hemos sido de interés para los norteamericanos, sobre todo cuando surgió el comunismo en Cuba, porque también era un punto donde los norteamericanos pueden operar rápidamente. Pero volviendo al tema inicial, a mí me parece muy acertada el intento de Donald Trump de parar la guerra a todo. No, eso sí. Hay que pararla como sea. Ahí no hay duda. Tiene que haber un perdedor. Pero alguien tiene que perder. La guerra ganó todo el mundo. Ahora sí. Entonces, tiene que haber un perdedor. El gran perdedor, pues yo siempre lo vi. Yo no veía, desde el punto de vista lógico, que una persona del perfil de Putin y con una potencia armamentista que se ha invertido dinero a prepararse, porque hay una historia ahí que viene en un momento determinado. ¿Quién fue uno de los aliados en la Segunda Guerra Mundial de Rusia? ¿Quién fue? No, Estados Unidos. Estados Unidos. Pelearon hombro con hombro. Y esta gente de aquí, Reino Unido también, Gran Bretaña también. Pero esa fue la gran alianza que se hizo. Rusia tomó tanto territorio que creó una federación. Rusia se quedó hasta con la mitad de Alemania. Hasta hace poco, la mitad de Alemania era territorio de la Federación Rusa.
Entonces Rusia fue un gran aliado de Estados Unidos para vencer a Japón, para vencer a Italia, para vencer a Alemania. Eso es definitivo. Y Rusia sigue siendo una potencia inmensa por los recursos naturales que tiene, por su ubicación, por su capacidad armamentista, pero sobre todo también por su decisión de gente. Ahora, di lo que ha pasado aquí en Son guerreros natos. Di lo que ha pasado, igual ha pasado aquí en República Dominicana. Y todos los pueblos son así. Tú sabes que hay una lógica de la lucha de intereses. La vida es eso, la vida es una lucha de intereses. Es tan así que en tu familia, cuando tú no estás peleando con alguien de fuera de tu familia, están peleando entre ustedes, entre la familia. Pero fíjate que cuando hay alguien que amenaza a uno de la familia, ¿qué sucede? La familia entera se congrega en pos de ese enemigo. Sí, lo mismo pasa con que la sangre pesa más. Pesa más que el agua. Ajá. Lo mismo pasa con las naciones. Las naciones, cuando tienen un enemigo externo, es el momento donde más cohesionados están. Pero una vez acaban con ese enemigo, ¿qué sucede? Entonces se dividen también, que es lo que ha pasado en la historia de la República Dominicana, y eso no es tampoco extraño a esa alianza que en determinado momento, por una redistribución geopolítica, pero sobre todo bélica, que en un momento tú eres aliado de uno, pero en otro momento tú eres aliado de otro. No. El día que la hegemonía sea de Rusia y de China, ¿qué va a pasar con ellos dos? El problema consiste... Pero no, ¿qué va a pasar entre ellos dos? No van a pelear. Van a pelear van a competir. Van claro. a competir. Pero eso es, si no organizamos el mundo de diferente manera, Noel. La humanidad tiene la obligación de organizarse. Por eso tú ves que Donald Trump ahora no está rodeado de generales. O sea, no es que es director del FBI, es director de la CIA, es director... No, Donald Trump buscó elementos que han tenido éxito en el ejercicio de la ciencia, en el ejercicio del pensamiento, y que ven la paz como mejor. De cabeza lo tiene. Sí, esa persona ve la paz como un mejor recurso a estarse matando. ¿Tú estás seguro que eso es lo que mueve a Donald Trump? Sí, porque esa persona... ¿Qué es lo que mueve? La paz, la palabra paz. Sí, porque es más negocio para Estados Unidos. Es más negocio. Puede ser que la industria de la guerra pierda. Víctor, pero yo no... Oye lo que te voy a decir. Déjame procesar esto. Yo no había escuchado esa vaina. Sí. Yo creo que va a ser el Premio Nobel de la Paz. El móvil de Donald Trump... Es la paz. Ay, Dios mío. La paz. Yo quisiera dejar este programa ahí mismo porque la vaina que tú has dicho ya fuera de contexto. Tú estás fuera de control, Víctor. No, la paz. Admiro esa parte de él. De Donald Buscar Trump. La paz. O sea, un tipo que se ve tan agresivo. Es que es el liderazgo. Tan desenfadado. Es que es el liderazgo que necesitaba el mundo para equilibrarse. No, vamos a dejar este programa hasta aquí porque es que yo no puedo asimilar esto, ¿no? Dejémoslo hasta aquí. Señores, este es Doble Moral, un programa en donde profundizamos hasta la esencia más allá de la apariencia.